pasajeros, sostener un emprendimiento. ¿De qué estamos hablando cuando decimos éxito, no? Para mí, éxito es esto. Yo planteé empezar esta actividad porque me gustaba, porque quería hacerlo y porque eh, quería devolver algún beneficio, generar algún beneficio de desarrollo a las poblaciones y a los parajes que visito o que visitaba habitualmente. Entonces yo, si consigo que esta población, que es muy cara a mi sentimiento, tenga un mejor bienestar en base al ecoturismo, me voy a considerar exitoso, ¿sí? Pero no todos tienen la misma expectativa y eso, por eso insisto, debe ser algo personal que trace la persona o el emprendimiento o la empresa, ¿sí? Se festejó mucho esta semana el turista 1 millón ingresado a Cataratas del Iguazú, que debe ser el objetivo del destino, meter 1 millón, 2 millones de personas, ¿no? Es valedero. Pero la experiencia que genera ese éxito es esto, ¿no? Es una experiencia de contemplación de la garganta del diablo que por ahí está alejado de lo que algún segmento del mercado pretende, ¿no? Acá yo me saco una selfie como Roberto Carlos, porque sale 1 millón de amigos, sale en mi foto. No tengo posibilidad de estar solo en ese lugar contemplando y relajando, ¿no? Esos son dos extremos, ¿no? Lo que personalmente yo me propuse, lo que propuso el Destino Iguazú, y debe haber un intermedio amplio, ¿no? Lo concreto es que el mercado de turismo de naturaleza está buscando algo más parecido a esto, ¿no? Tener ese contacto, esa vivencia, esa experiencia de estar en un lugar X sintiendo un sentimiento X, ¿no? O esto, ¿tá? Se busca más lo no masivo, ¿sí? O, ¿por qué no esto? Caminar en la selva, en la tierra colorada, en el silencio total o acompañado de las aves, ¿no? Entonces, el objetivo que yo me voy a plantear es personal y los incito a que lo escriban, a que lo redacten, a que lo bosquejen, a que hagan el ejercicio, es decir, ¿qué quiero yo con mi emprendimiento, ¿no? Estos ejercicios voy a ir dando quienes fueron inspiradores de todas estas cuestiones que yo estoy haciendo en mi emprendimiento. Uno de ellos está acá, que es Bettina Bonín, que es mentora, y me enseñó a escribir, a diseñar o a repensar objetivos, así que gracias Bettina, y seguimos. Lo concreto es que después de pandemia, el público se fue direccionando hacia el turismo de naturaleza, hacia lo no masivo. Se fue yendo a bajar un poco los decibeles de ese capitalismo voraz que era meter gente, facturar, 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 ¿no? Se fue con una tendencia a la sostenibilidad, a que el turismo genere beneficios y cuide el recurso. Y, eso fue muy clarito, fueron los estudios que se fueron haciendo tendencia y se pusieron a trabajar varios actores en ese sentido. Uno de los actores que se pusieron a trabajar en eso fue el Ministerio de Turismo de Nación con la consolidación del segmento de turismo de naturaleza. Lanzó un programa para fortalecer todo lo que sea el turismo de naturaleza en Argentina, porque Argentina es natural, Sudamérica es natural, y ni hablar Misiones, ¿no? Entonces se pusieron a trabajar en este proyecto que se llama La Ruta Natural, que por un lado empezó a diseñar experiencias y a darle visibilidad a destinos no masivos del turismo de naturaleza en Argentina, ¿sí? A lugares donde uno se podía ir, estar sin esa multitud de gente, colaborar, interactuar con la población local y sobre todo vivir experiencias. La propuesta era experiencias. Yo los invito a que el que no conoce la web de la Ruta Natural entre y observe cómo se fueron promocionando experiencias, tanto en destinos no masivos
como en lugares que ofrecen cosas particulares. Por ejemplo, tiene un calendario de efemérides naturales. Esto es una cosa increíble. O sea, está dentro de las efemérides, por ejemplo, el florecimiento del apacho en Misiones. Yo puedo venir a tener la experiencia de presenciar, caminar por una selva con una alfombra de flores del apacho, o navegar el río Paraná con las flores del apacho, ¿no? Está muy bueno esto, los invito a que lo exploren. Es algo que va a dar visibilidad a nivel nacional e internacional de todos los destinos de turismo de naturaleza de Argentina, ¿no? Y plantea estas cuestiones. Por ejemplo, esto, viví la magia de la selva misionera. Y acá, antes de seguir, yo voy a hacer una aclaración. Voy a citar, sin nombre ni apellido, algunos casos, testigos que hay en Misiones o en el litoral, de cuestiones que se están trabajando bien, no tan bien y mal. No voy a dar nombre y apellido, pero no quiero que se entiendan como que vengo a criticar a mis colegas, sino son casos testigos del cual tenemos que ver y sacar aprendizaje. No es el ánimo criticar a nadie ni hacer críticas así porque sí, porque eso no construye. Pero fíjense esta imagen que dice: viví la magia de la selva. Esto es una imagen nueva de este portal recién creado. Las bicicletas que están usando aquí son bicicletas viejas, de acero, pesadas. Los cambios son arcaicos. O sea, esto habla de la poca profesionalización que todavía tenemos en Misiones, ¿no? Y vamos a ir por ahí hacia el final de esta exposición. Cualquiera que sepa medianamente de cicloturismo de mountain bike ve estas bicicletas y dice: no, a Misiones no voy ni loco, mirá la bicicleta que usan para los prestadores. Entonces, tenemos que ir mejorando, y esto es una arenga a todos los que están en Misiones o el litoral, tenemos que ir traccionando hacia la profesionalización de los servicios de turismo de naturaleza. Y así como contó Jorge, que yo estuve 20 años moviéndome para que los guardavidas tengan el reconocimiento que se merecen en la provincia, hoy en día los guardavidas nuestros van a Brasil, Portugal, España a trabajar. Ese mismo camino estoy comenzando a recorrerlo en el turismo de naturaleza, digamos. Por eso estoy acá con esta arenga, digamos. Bien, entonces observemos cómo se ve el profesionalismo en las imágenes que están mostrando, ¿no? Esto se repite mucho aquí en Misiones. Bien, ¿qué tenemos en Misiones? Tenemos un entorno y una materia prima, y algo extensivo al litoral, inmejorable para desarrollar el turismo de naturaleza. Tenemos para hacer senderismo, kayak de corto y largo recorrido. Misiones tiene 800 cursos de agua. O sea, tenemos acá para hacer lo que se nos ocurra. Astroturismo, no está tan favorecido el astroturismo por el clima de Misiones, pero sin duda que cuando pego una noche clara y cuando conecto eso con la experiencia que tienen con las estrellas, las comunidades aborígenes, es algo increíble, ¿no? Se hacen un par de experiencias en Salto Encantado que la verdad que es digno de recomendar. Aviturismo, birdwatching, tenemos la mayor concentración de biodiversidad en avifauna de la Argentina, ¿sí? Tenemos una dificultad porque el ambiente no es tan propicio, hay que ser muy bueno para poder conducir una actividad de esta, ¿no? Turismo botánico tenemos para donde querramos. Me contaba Juan del Mainó, que le visitaron, que le hicieron un catálogo de hongos solamente en su chacra. O sea, va a traer aficionados a hongos a hacer una visita guiada en la chacra para estas cuestiones. El habitaje de fauna no es como en Corrientes o Chaco, porque la selva es muy, muy áspera, muy esquiva para los bichos, ¿no? Pero también es algo que es válido. Turismo cultural y étnico, esto es lo que se hace, esto es lo que se hace con la visita a las aldeas, esto es lo que se hace con la fiesta del inmigrante, se ve la cultura, la transculturalización que hubo en la provincia. Arbolismo y rapel, también tenemos altura por donde busquemos.
y con el componente que tenemos esos paredones en un entorno de saltos y cascadas. O sea, el potencial que tenemos es increíble y no debemos desaprovechar y debemos trabajar para generar, por lo menos este objetivo que yo me planteo, beneficio a toda la comunidad y también a nosotros, ¿no? Pero ¿por qué no están consolidadas estas actividades? ¿Por qué por ejemplo, estas vacaciones de julio, yo operé Huella Guaraní, que es un sendero de largo recorrido y del cual voy a hablar mucho porque estoy trabajando mucho en eso. Los saltos de Moconá estuvieron una semana y media sin poder ingresar al parque. Y me manifestaban de 2 o 3 lodges que la gente estaba desesperada esperando que baje el agua para entrar al parque. Sin embargo, yo cuando fui a ese Huella Guaraní no encontré ni un turista. O sea, tienen los recursos ahí, pero no lo están sabiendo operar. No sé por qué eso tendrían que tal vez estudiar o analizar los expertos de @consulting que están en ese tema, ¿no? Yo simplemente doy una apreciación que es muy subjetiva y no es mi especialidad. Mi opinión personal es que la gente no hace eso porque no sabe cómo hacerlo, no se anima, ¿sí? Se mete en problemas como me meto yo. Bien, veamos qué dieron las encuestas de las últimas vacaciones de verano aquí en Misiones. A ver, voy a correr esto porque me tapa. El 33% de los turistas vinieron buscando naturaleza. Es obvio, Misiones es naturaleza, ¿sí? También es cultura, pero lo principal atractivo es naturaleza. El 14% venía por actividades náuticas, Misiones es agua. El 14% por observaciones de flora y fauna. Acá yo no sé el criterio del diseño de esto, pero observación de fauna está en naturaleza, digamos. No sabría cómo interpretar esto o cuál fue el objetivo. El 18% vino buscando aventuras, ¿no? La parte náutica está dentro de aventuras. Tampoco no sé bien cómo está hecho la encuesta, pero bueno, esos son los resultados. Naturaleza, aventura, actividades náuticas, ¿sí? Esto es lo que está viniendo a buscar la gente a Misiones. ¿Tá? ¿Cómo, a mi entender, no sé si coinciden conmigo, si no coinciden, pueden abrir micrófono y expresarlo, o ponerlo en el chat, cómo están del nivel de desarrollo de estas actividades? El senderismo de largo recorrido, poco. Creo que soy el único loco que hace caminar 3 días en la selva a la gente durmiendo en la selva. Kayak de corto recorrido, sí, hay mucho, gracias a Dios, se está desarrollando. Kayak de largo recorrido, muy poco también. Me tocó organizar en marzo la travesía Andresito Cataratas de 2 días, con una convocatoria increíble. En una semana agotamos la inscripción. Turismo botánico, desconozco si se hace. Avistaje de fauna, sé que se hace, hay 4 o 5 operadores, y turismo cultural está medianamente desarrollado porque se visitan aldeas, ¿no? O sea, hay un incipiente desarrollo de esto. Entonces, tenemos todo este potencial, tenemos la materia prima, y nos decidimos a iniciarnos en el turismo de naturaleza, a encarar estas cuestiones, por varios motivos, ¿no? Uno de los motivos puede ser que tenemos el recurso, como mucha gente me dice, tengo una chacra con monte, con arroyo, no sé, los porteños quedan locos cuando vienen por acá. Pero falta desarrollar como ese lugar, ¿no? O otra opción es, quiero comenzar a dedicarme al turismo de naturaleza como una alternativa económica para generar ingresos, ¿no? O yo siempre hice esta actividad en forma de hobby y ahora quiero convertirlo en un negocio, que fue mi caso, ¿no? De joven, exploraba en el kayak, en bici, caminando los lugares, militaba en instituciones conservacionistas, y bueno, en un momento quise darle un marco comercial a esto, con ese objetivo que les contaba hoy, ¿no? Entonces,
tengo que ir a una de las tendencias del turismo actual, que es construir o brindar experiencias, ¿sí? Y de eso vamos a hablar la mayor parte del curso. Cómo diseñar, cómo construir experiencias dentro de un servicio turístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no solamente quiere venir y mirar, venir y contemplar, venir y sacar una foto. La gente quiere vivencias, vivir de adentro, ¿sí? Ayer fuimos a una charla de Patricia Durán, que es una empresaria muy exitosa en Iguazú, y ella le decía, si bien tiene hoteles lujosos y no tan lujosos, ella decía, lo importante no es el lujo del establecimiento, lo importante es lo que transmite. Una vez que haya un marco de calidad y seguridad, lo importante es lo que ese emprendimiento transmite, la experiencia que brinda el turismo, lo que vive el turista en ese lugar. No necesariamente tiene que ser un hotel 5 estrellas, ¿sí? Entonces, esa es una de las tendencias que se viene hablando mucho, pero que no está muy claro de qué se trata y cómo hacerlo, ¿sí? Y vamos a tratar de juntar un poquito esto. El diseño de experiencia es darle subjetividad al producto, ¿tá? ¿Qué es darle subjetividad? Que imbuirle de un sentimiento. Y eso es algo subjetivo, ¿tá? Lo que la persona siente con la acción que realiza, lo que le genera emoción, miedo, alegría, placer, etcétera, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un producto que es una caminata con vista al río, ¿sí? Y le brindo un servicio porque le doy la merienda en un mirador espectacular, y eso es un producto y un servicio. Ahora, si esa caminata y esa merienda en ese lugar es para contemplar, por ejemplo, en Osununú, el fenómeno de los murciélagos saliendo a las 6 de la tarde en bandadas a comer insectos, ejerciendo un efecto limpiador y controlando insectos que son muchas veces transmisores o vectores de enfermedades, cambia en el pasajero la visión del murciélago, que todo el mundo le tiene asco y piensa que chupa la sangre solamente, ¿no? Entonces, si yo al mismo servicio o producto le doy un contenido, genero un sentimiento muevo la parte subjetiva y subconsciente del turista. Eso es diseñar una experiencia, ¿sí? Combinar cosas para que la persona sea tocado en sus fibras, en sus emociones. Me tomo 2 minutitos para hablar de esto porque esto es la base de lo que se llama ahora el neuromarketing, ¿no? Y los descubrimientos del neuromarketing y cómo funciona la cabeza un poco es lo que generó esto del turismo de experiencia, ¿no? Esta es la teoría del cerebro triuno, que dice que nosotros tenemos 3 cerebros eh, funcionando dentro de la cabeza. El más antiguo es el reptiliano, que nació hace 500 millones de años, esta parte inferior, que es el cerebro que maneja todo lo que es automático, biológico e instintivo, ¿sí? El comer, el defenderse, el luchar, el reproducirse, todo eso maneja el cerebro reptiliano, ¿tá? Luego, sobre ese cerebro, evolutivamente, se desarrolló el cerebro límbico con los mamíferos, que incorporaron las emociones al funcionamiento del cerebro, ¿tá? Con el objetivo de mejorar la evolución de la especie y que tenga más posibilidades de sobrevivir. ¿Cuáles son las emociones? Miedo. Si yo no tengo miedo, no voy a identificar las cosas que me pueden hacer daño. Alegría. Si yo no siento placer en algunas cuestiones, no voy a ir a buscar esas cuestiones para supervivencia. O sea, dicho lisa y llanamente, si el orgasmo no me produce esa sensación de placer, no voy a querer hacer el acto reproductivo, por lo tanto, no voy a favorecer a que la especie se mantenga, ¿sí? El asco, que hace que yo rechace sustancias, tiene el objetivo de que yo no coma cosas para envenenarme. La ira
me genera rechazo y reacciones ante algo que me puede producir o que no es tan bueno ante mí, ¿sí? Y por último se desarrolla el córtex, que es lo que tenemos nosotros los seres humanos. Hace 200.000 años, que es lo que genera el pensamiento. El pensamiento, el razonamiento lógico, el cálculo, la proyección. ¿Y qué es lo que descubrió el neuromarketing? Que las personas no compran con el razonamiento, sino que compran con la emoción. La emoción es lo que le lleva a comprar. Es algo que yo compro, pero no sé por qué compro, ¿sí? Eso es lo que me motiva a concretar la compra. Yo veo una foto de el hombre en la montaña y digo, yo quiero estar ahí. No sé por qué quiero estar ahí. No sé. Yo huelo olor a leña y me dan ganas de ir de campamento. Eso es lo que me genera. No sé por qué, es inconsciente. Entonces, en esto se basa también el turismo de experiencia porque trata de... el turismo de experiencia trata de incorporar los sentidos y las emociones de la persona, ¿tá? Yo tengo que llegar a tocar las emociones y tengo que recurrir a los sentidos para producir estos efectos deseados en el turista. El turista va a comprar y va a elegir ir porque me gusta lo que propone la experiencia. Después entra la fase de razonamiento. Estoy entrenado, tengo ropa para hacerlo, cómo me traslado, todo eso, pero en principio genera eso. Entonces, bien, el ejemplo que yo le decía a Teyucuaré, yo puedo salir a remar al Teyucuaré, qué lindo, me tiro agua con mi compañero, jajaja, jajaja, o puedo ir a específicamente ver las cuevas donde viven estos murciélagos, de los cuales se ha descubierto una especie nueva ahí. O puedo hacer un paseo temático visitando los lugares donde escribió Horacio Quiroga, relatando un cuento, compenetrándome con el lugar. O bien puedo hacer lo que hicimos una vez, es ir a remar con las flores del apacho flotando en las aguas del Paraná, bajo los paredones rosados, una experiencia increíble, ¿no? Experiencia única, ojalá se pueda repetir con tanta previsibilidad. Bien, entonces este turismo de experiencia lo sabe bien, esto es algo que me cedió Hugo Cámara, de Andresito, hizo una buena investigación de cómo Airbnb te enseña a que vos en tu alojamiento no vendas solamente la cama y el sillón y el televisor, sino que vendas una experiencia en tu alojamiento, sin necesidad de ser lujoso, ¿sí? Entren a explorar un poquito porque te da todos los tips para generar en tu alojamiento una buena experiencia para el visitante, desde el momento de vender. Y esto propone un ciclo de vida de la experiencia, ¿no? Ellos dicen que primero se genera el deseo de viajar, que es donde yo tengo que hacer eh, esta conexión con el pasajero, decir, no, quiero ir a hacer eso, ¿no? Después la persona compra y empieza a planificar, y ahí la información tiene que estar lo más detallada posible, y al instante, tratar de evacuar todas las dudas y generarle seguridad, o por lo menos toda la información adecuada para que pueda planificar su viaje. Luego la persona viaja y llega al lugar donde la recepción y los servicios que lo van a articular entre su traslado, su medio de transporte, y el lugar donde yo le presto el servicio tiene que estar aceitado, o por lo menos resuelto, o yo lo tengo que resolver, ¿sí? O por lo menos facilitarle la solución. Luego viene la visita en sí, o la experiencia en sí, que vamos a ver cómo se hace, y después yo me voy del lugar, que también tiene que ser, tengo que darle algo de solemnidad a la despedida, ¿no? Llevar un recuerdo, un souvenir, y luego viene la experiencia post-visita, donde la experiencia dice que es directamente proporcional a la cantidad y perdurabilidad de los recuerdos que la persona se lleva del lugar. Si la experiencia fue buena y conmovedora y tocó estas fibras, estos condimentos que le decía, va a perdurar en su recuerdo. Cada vez que se recuerde va a tener buena acepción, buena
buena respuesta, y obviamente va a volver, y va a volver con más gente, ¿no? Entonces, este es el ciclo de desarrollo de una experiencia según Airbnb. Entonces, y fíjense lo que propone, vuelvo a esta web porque la verdad que me interesa, está muy interesante. ¿Qué es lo que propone la ruta natural? Experiencias inolvidables. Las dos palabritas son claves. El diseño de experiencia, y si es inolvidable, significa que fue exitoso, que se cumplió el objetivo. ¿Está? Bien. Ahora, ¿qué buscan este público que es demandante de experiencia? Bien, buscan aprender algo nuevo, ¿tá? Buscan experimentar vivencias auténticas, participativas. En Huella Guaraní, en la primera aldea hay muchos niños que visitamos, Pindopotí, y los niños quieren interactuar mucho con los turistas, son muy alegres. Entonces yo los invito a los chicos a que lleven a la gente a arrancar mandioca, que después vamos a cocinar, que después ellos les enseñan a pelar. Entonces, eso es una vivencia auténtica. Que un niño de la aldea vaya y te enseñe a arrancar la mandioca, que el turista muchas veces no sabe ni de dónde sale. Si cae de un árbol, si sale de la tierra. Bien. ¿Qué más buscan? Desafiarse a sí mismos, ¿sí? Dormir en plena selva, sabiendo que estoy a 4 horas del lugar más poblado, es todo un desafío, ¿sí? Conocer ambientes culturales y naturales intocados o inexplorados, ¿sí? En esta zona del Soberbio, en Yabotí, es uno de los pocos lugares donde se siguen viendo que todas las casitas son de la construcción típica guaraní. Paredes de tacuara tapadas con barro, ¿sí? Entonces, esto es lo que demanda el público que compra experiencias, ¿sí? Bien. Y las características de las experiencias podríamos desarrollarlas en esto. Articula bienes y servicios. No reemplaza, sino que articula. Transporte y cocina. Alojamiento y actividades, ¿sí? No, combina varios servicios con un objetivo en común para darle un sentido, para darle un mensaje, para generar para movilizar alguna emoción de la persona, ¿sí? Involucra todos los sentidos: olfato, oído, vista, tacto. Tengo que tratar de hacer que la experiencia sea enriquecedora. Con Javier Sales hicimos el curso de senderismo en Tucumán, y la parte donde todos los Rambo empezaron a moquear y a llorar fue cuando uno de los instructores nos hizo vendar los ojos y nos hizo que un compañero nos guíe por la montaña a ciegas. Fue una experiencia increíble y involucró los sentidos del tacto, del oído, del olfato, porque teníamos la visión tapada. La verdad que fue increíble. Incorpora una narrativa. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver cómo se hace. Y provoca interacciones con el entorno. Esto que le decía de pelar la mandioca, de arrancar la mandioca. Yo contrato como cocinero una noche a un vaquiano mío que fue uno de los últimos descubierteros de ahí. Se metía a los montes de Yabotí y era el encargado con la motosierra de tumbar árboles para la extracción maderera, ¿sí? Él es el que va a cocinarme a la moda, a la usanza de los obrajes, y él es el que cuenta en primera persona lo que vivió o lo que vive una persona que trabaja en la selva, ¿no? Contratamos un guía guaraní, entonces la gente cuando pregunta escucha en primera persona del protagonista cómo es la cultura guaraní, ¿sí? Se comparte una cena, un fogón con esas personas y se produce realmente una experiencia increíble. Bien. Para esto tengo que hacer un guión, ¿sí? O sea, tengo que hacer una narrativa, un guión, tengo que plantearme qué voy a
contar, qué quiero contar, qué puedo contar de Ilso. Para eso es necesario tener algunos conocimientos de técnicas de interpretación del patrimonio natural, ¿no? El gato está muy interesado en la charla. Que esto me enseña cómo elegir los temas, seleccionar, ordenar, ¿sí? Después vamos a tocar un poquito algunas técnicas de interpretación, pero el libreto, elegir el libreto, es decir, ¿qué quiero contar yo? Por ejemplo, vamos a Huella Guaraní, que le estoy dando vuelta con varios. Arranca contando la historia de la selva, cómo apareció la selva, cómo apareció el basalto, de dónde sale la tierra colorada, cómo crece esa cantidad de árboles sobre la tierra colorada, ¿sí? Luego va avanzando hacia quiénes la poblaron, quiénes fueron los primeros que lo poblaron. Los que hoy subsisten fueron una de las últimas culturas, que es la cultura embriagada guaraní. ¿Cómo viven? ¿Cómo conviven con la selva? ¿Qué es la selva para ellos? ¿Qué recursos saca? ¿Cómo se amigan? ¿Qué está pasando con la pérdida de selva? ¿Sí? Y por último, planteo la llegada de los pobladores germanos brasileros, ¿no? Los brasileros de origen alemán que vinieron del Brasil a colonizar esta parte de Misiones. ¿Por qué vinieron? ¿Qué hicieron con la selva? ¿Cómo convivieron con los guaraníes? ¿No? Esa mezcla tan rica que tenemos en esa zona de Yabotí. Ese es el guión que yo planteé y que está armado. Esto, ¿para qué sirve también tenerlo, escribirlo, diseñarlo? Porque si yo dejo de guiar, puede venir otra persona y hacerlo. ¿Se entendió? Que es lo que yo estoy buscando ahora. Yo quiero que esto tenga más continuidad y a veces tengo otras tareas porque doy muchas capacitaciones. Entonces yo necesito preparar gente para que desarrolle esta tarea. Escribiendo un guión, teniendo una línea de pensamiento y teniendo todos estos tips de diseño de experiencia, yo puedo transmitir eso, entrenar a una persona rápidamente para que siga dando el mismo servicio de la misma calidad y que el turista viva la misma experiencia. ¿Ah? Entonces, ¿qué plantean las técnicas de interpretación de la naturaleza? Esto de escribir el guión, tengo que elegir el tema que voy a hablar, un tema, ¿sí? Yo veo que hay guiadas que meten todos los temas juntos, la citronela, la yerba, la explotación de la madera, los guaraníes, y los árboles gigantes y la fructificación de todos esos temas. Bueno, las técnicas de interpretación de la naturaleza me enseñan a seleccionar el mensaje para que llegue a donde yo quiero que llegue, ¿no? Y no es solamente hablado, puede ser con actividades, puede ser con arte, puede ser con un montón de cosas. Bien, primer tips para diseñar la experiencia una vez que tengo esto. Yo tengo diseñada mi experiencia o varios tipos de experiencia. El primer tips dice conocer a tu público. Tengo que conocer qué público va a venir y si eso que yo me planteé va a ser bien recibido, ¿sí? Hay un lodge en Moconá que tiene bien claro que el público que viene en vacaciones son familias con niños. Entonces tienen todo armado para eso, entretener a los niños o experiencias que se puedan disfrutar en familia. Y fuera de vacaciones, de verano y de invierno, vienen adultos solos. Entonces tienen diseñadas las experiencias para ese tipo de gente, ¿no? Entonces, esto es lo primero que yo debo hacer. A veces se puede, a veces no se puede. Porque si tengo un servicio de alquiler de kayak en la isla Caraguatay, van a venir gente de todos lados y en el momento, y yo no voy a tener la posibilidad de conocerlos previamente. Pero si puedo hacer esto, conocer mi público objetivo es un golazo. Entonces voy a estar afinando la puntería. Esta imagen intenta recrear un fogón de obraje, porque el que viene a cocinar es un obrajero que cuenta sus vivencias en la selva cuando trabajó con la madera, ¿sí? Sin embargo, vio un amigo mío y me dijo, a la torre, qué papelón esa tu cocina, un certificado de pobreza. O sea, tenía una visión
totalmente diferente a lo que yo por ahí quería mostrar. O sea, y lo mismo pasa con las visitas a las aldeas. Para quien está dispuesto a abrir la cabeza y tiene la cabeza abierta para entender una cultura diferente, es muy interesante la visita a la aldea. Para quien no lo tiene, en la aldea, y lo digo crudamente, para que tengan cuidado, en la aldea va a haber desidia, hambre, dejadez, insalubridad, ¿entienden? Entonces, tengo que conocer mi público objetivo cuando voy a afinar la puntería en el diseño de experiencia, o por lo menos saber para quién la voy a diseñar. Bien. Segundo, tengo que conocer el entorno, los recursos con los que tengo, ¿sí? Y los que puedo adaptar y los que puedo servirme. Y acá tengo que tener mucho contacto con los pobladores locales para enriquecer esto. Porque una cosa es la selva para mí, y voy y le digo a un chagrero, che, ¿cómo va a tumbar un árbol? Vos estás loco, eso no hay que tumbar más. Pero para él significa construir algo vital, importante, como una cabaña o como un carro, y no tiene dinero para hacer, y eso es su medio de vida. Entonces, conocer el entorno desde el punto de vista de otra gente también es bueno, y en última instancia es enriquecedor, porque yo voy a poder incorporarlo a mi libreto y voy a poder mostrar a la gente qué está viendo y por qué está viendo lo que ve, ¿sí? Y voy a poder ir generando esto. Un psiquiatra, visitábamos una chacra ahí en paraje La Bonita, con turistas, y un tipo, un psiquiatra muy renombrado de Buenos Aires, vino a la visita y dijo, ¿y ese tronco? Había un tronco de un árbol caído en el medio de un yerbal. Y ese tronco está ahí, yo tumbé el árbol ese cuando limpié el lugar, le decía el dueño, el poblador. Dice, ¿por qué no lo venden? No, y acá nadie va a pagar eso si todo tiene. Publíquenlo en internet, le dijo el tipo. El hombre no tenía ni señal de celular todavía en ese lugar, y este hombre le planteaba vender ese tronco por internet, ¿no? No entendía lo que estaba viendo. Es mi función ayudarlo a que lo vea. Tercer tips, conoce a tu competencia. Conseguir información de qué se hace y qué no se hace en el lugar, ¿no? Este caso que le contaba de vacaciones de julio ahora en Moconá. No, aparentemente nadie ofrecía una caminata por la selva. Todos estaban esperando Moconá, Moconá, Moconá. Y excepto este lodge que tiene bien armado la parte de senderismo y actividades y canotaje, no había mucho más. Entonces tengo que conocer a la competencia para diseñar algo que me diferencie del resto y poder tener una actividad exitosa, digamos, o sea, poder vender. Tengo que tener las bases que componen mi experiencia, ¿no? ¿Qué componentes voy a tener en el terreno? Identificarlos. Si yo quiero contar la historia de la yerba mate, ¿sí? Y voy haciendo todo el guión en una visita o en una caminata, ¿sí? Puedo arrancar por contar la historia geológica de Misiones. ¿Por qué está esa piedra? ¿De dónde vino esa piedra? La piedra mora. ¿Por qué es dura? ¿Por qué está allí? ¿No? ¿Cómo arriba de una piedra tan dura aparece la selva? ¿Por qué? ¿Qué componentes aportaron a que aparezca la selva? ¿Sí? Entonces voy pasando por un salto, puedo hablarle de la roca madre, voy pasando por el monte y voy mostrando el sustrato que tiene la selva, cuál es la dinámica de la selva, y voy a llegar a roja. ¿Por qué la tierra es roja? ¿Por qué solo ahí hay tierra roja? ¿Por qué solamente sobre la tierra roja crece la hierba y no sobre la tierra negra? ¿Por qué no hay en Entre Ríos, en Córdoba, en Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, no hay hierba? ¿Por qué? ¿No? Entonces, voy juntando los componentes que van a van a contar o van a alimentar, componer mi relato, ¿no? Mi guión, como un guión cinematográfico. Arranca con misterio, va con algunas conexiones y termina con un desenlace. Y fueron felices y comieron y vendieron Jerry's y ganaron dinero. Entonces, el cuarto tip es diferenciar estos componentes
Yo soy muy fanático de los checklists, me ayudan mucho a armar cosas y a no pasarme cosas por alto. Así que dentro de las herramientas, de la caja de herramientas que le voy a pasar, va un checklist, que es un Excel, donde están todas las fases del diseño de experiencia, ¿no? Para que ustedes, si quieren, hagan el ejercicio de diseñar su experiencia con eso, con esta progresión y estos tips que vamos haciendo, ¿no? Quinto, ¿cómo voy a sorprender a mis habitantes? ¿Qué tengo para sorprender? ¿Cómo dentro de este guión voy a sacarlos de su estado de parsimonia? O sea, si yo empiezo a ver que mi pasajero empieza, ajá, es medio que ya se está aburriendo, tengo que sacarlo, tengo que llegar a que diga, wow, ¿qué es esto? ¿Viste? A lo largo de la caminata de Huella Guaraní, hay un lugar donde hay árboles muy grandes, en la reserva de papel misionero. Entonces yo le digo, vamos a ver árboles grandes. Y vemos una grapia grande, ¿sí? Y quedan, qué bárbaro, qué bárbaro. Pero resulta que atrás hay una grapia que es 6 veces más grande que esa. Entonces, si eso le pareció grande, yo le muestro a la otra y realmente es rendirse a sus pies, ¿no? O sea, y tengo que buscar la forma de sorprender o de generar sorpresa, de reaccionar, ¿sí? Bien. Entonces, en cada episodio de mi guión, yo tengo que generar algo que sorprenda, ¿sí? Por ejemplo, en este guión de ver el suelo de Misiones, ¿sabían que donde está este tipo de roca hay ríos subterráneos? Y coincide con lo que se conoce como acuífero guaraní. ¿Sabían que esta agua es de máxima pureza y viene del acuífero guaraní? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El sexto dice, hay que diseñar los lugares, diseñar las paradas y lugares para producir estos efectos o estos elementos de mi guión, ¿sí? ¿Dónde voy a mostrar esos componentes? ¿Dónde va a estar el componente sorpresa? En fin. Por ejemplo, un caso típico de esto es el circuito de trampas que tienen los guaraníes en alguna aldea, que es algo muy interesante, porque muestra las formas de caza que usaban ellos para obtener proteínas de la selva. Y casi todos son formas de caza muy benévolas con el ambiente. Están armados para el animalito específicamente y no para todos los animales. Y está construido con elementos de la naturaleza. Y tiene un funcionamiento muy sencillo, digamos. Eso es diseñar los lugares para contar, para seguir un guión, para contar una historia, ¿sí? Y luego hay que implementar la experiencia. Ahí en Airbnb da recomendaciones para probar la experiencia, ¿no? Primero invita a sus amigos, pues, uno de los tips es que puede ser con un grupo de amigos y que prueben, ¿sí? Pero necesita esto mucho feedback. De hecho, yo ahora en este replanteo que estoy haciendo de Huella Guaraní, voy a mandar a mucha gente que ha hecho el programa una serie de preguntas, una encuesta, y pretendo recibir respuestas y devoluciones para ver qué quiere la gente cuando va a Huella Guaraní, o si yo estoy mostrando lo que la gente cree que va a ver, ¿sí? Sergio, ¿me escuchás? Sí. Solamente para aclarar algo, que cuando estás haciendo el programa de Huella Guaraní, cuando hiciste mención especial sobre los tipos de caza que utilizan los paisanos, hay que aclarar que lo siguen utilizando. Y ese es un dato, es un dato realmente importante porque no es parte de la historia, sino que es
parte de lo vivencial, lo cotidiano, lo diario que viven las comunidades, que tienen un alto valor agregado, que abren sus puertas para que los turistas puedan llegar allá. Y esto es un dato muy interesante, el que marcaste, que los turistas, o a quien nosotros vamos a vender el producto, deben tener esa mente abierta, porque van a observar un espacio cultural totalmente diferente al que estamos acostumbrados. En principio, no es nuestra cultura, o la gran mayoría de los que vienen ahí no son de esa cultura, y la otra es que está en pleno corazón de la selva. Entonces, todavía, para estas comunidades, la selva es su almacén de ramos generales, y la selva también es su farmacia, a la cual acude constantemente para resolver algunos problemas de salud muy propios de ellos. Nada más quería aclarar eso, porque esto es realmente vivencial, no es que pasó alguna vez o vivieron por acá, no. Ellos viven acá, conviven acá, participan con nosotros. Sí. Tuvimos la oportunidad de ver ahora en este último Guayabarani 2 cabañas en construcción. Cómo preparaban y hacían el recubrimiento de barro. La verdad que fue un momento único. Y lo bueno, por eso a mí me encanta ir a esa aldea, es que ellos van a poner 2 fechas en el año. Por ejemplo, ahora yo estoy largando para el Arapiajú, que es el Año Nuevo Guaraní, el 21 de septiembre. Le voy a dar esa impronta, ¿no?, a la visita. Pero ellos van a poner 2 fechas que van a ser festividades en la aldea, donde ellos van a mostrar cómo se vivía antiguamente, antes del contacto con la cultura del Yorubá. El Yorubá le dicen boca con pelo, con bigotes, ¿no? Y la verdad que va a estar buenísimo, y la idea es apoyarlo para que lo hagan, porque realmente es un golazo, ¿no? Que se animen, y es un beneficio para todos, digamos. Una pasajera en uno de los Huella Guaraní, llegamos a la aldea después de un día de lluvia, y empezó a pedir un cartón, porque los niños están todo el tiempo con nosotros, los niños de la aldea, vienen, están en el quincho, en las habitaciones comunitarias, y le pidió un cartón para poner en la entrada de la habitación, para que no embarren la habitación, ¿no? Y bueno, obviamente, como decía Marcela, ella no sabe que no tienen piso en su choza, que el patio y en lo de adentro es lo mismo, o sea, no pretendía, viste, que todo se mantenga limpio. Y bueno, hay que resignar esto a colación de lo que vos decías, que cómo hay que entender la otra cultura, ¿no? Bien, y después que yo hice todos estos 7 pasos, bien, a darle promoción a la experiencia y a vender de la mejor forma. Bueno, ya hicieron el webinar con Mauricio Alves, del tema de usar las redes para venta, de cómo vender, cómo llegar a utilizar las redes sociales para vender determinado producto. Tema dado por un super capo en el tema, así que no me voy a explayar en esto. Solamente le voy a sugerir que vayan explorando un poquito de la parte de marketing o de neuromarketing, ¿no?, que diseña estas cuestiones. Y este es el resumen de cómo diseñar una experiencia, ¿no? Esto va a ir también un PDF en la caja de herramientas a quien lo solicite. Y como si esto fuera poco, dijo el que vendía en colectivo. Bien, entonces me voy a hacer armé mi experiencia, diseñé, promoví, me voy a hacer millonario, ¿no? Bueno, hasta acá, si hay preguntas de esto, podemos tomarnos 5 minutitos para contestar, para no perder el hilo, y después vamos a avanzar con otro tema. Así que los escucho, si hay preguntas, abran micrófono, o si hay preguntas escritas, Jorge, si puedes leerla y vamos contestando. No sé, Mauricio, ¿podés leer vos si hay alguna pregunta a Sergio? Yo sé que están los chicos de Chaco, también Formosa, si quieren hacer alguna cuestión, pues estoy hablando mucho de Misiones, si quieren hacer alguna pregunta o plantear
alguna cuestión de esa zona. Parece, parece raro, pero parece que están un poquito tímidos. Está bien. No, pero por ahí sí señalar que esto es un webinar abierto, digamos, o sea, la idea era arrancar, comentar desde un experto en el tema como es Sergio Balatorre, que viene trabajando desde hace más de 20 años en este tipo de cuestiones, que arrancó con su multiaventura, con las bicicletas ya atravesando la selva, que bueno, que en el camino trabajó mucho, no solamente la cuestión experiencial, digamos, sino que además tuvo que hacer ese caminito como quien abre un trillo, lo que son las cuestiones formales, las autorizaciones, los seguros, bueno, hay un montón de cosas y la formación constante, digamos, que exige esto y que creo que hay que ponerlo en el tapete, porque por ahí podemos tener muchas ganas de hacer algo, pero en el camino alguien se dobla el tobillo, se rompe un hueso, y bueno, y ahí hay que saber cómo actuar. O sea, primero que hay que tener todas las previsiones posibles, hacer todo para que eso no ocurra, pero hay que estar preparado por si eso ocurre. Y después lo otro, lo que tiene que ver con las experiencias. O sea, Sergio también mencionaba varias cuestiones, que no, las experiencias no son solamente lujo, y creo que hay que estar consciente de que lo que se busca es la autenticidad. Ahora, la autenticidad no tiene que ser forzada, por un lado, y tiene que haber un momento previo de sensibilización a nuestros pasajeros. En eso la verdad que te felicito, Sergio, por hacer bastante hincapié en esto de conocer el segmento con el que se trabaja, porque es cierto, a veces uno va por una ruta terrada, a veces lo hace selva y de golpe, ¡plum! Vemos todo pelado porque había sido que había un pinar, y bueno, y la verdad, salvando la distancia, es algo muy fuerte, digamos, porque venimos viendo como que a la tierra sana y de golpe vemos una parte enferma, incluso tipo muerto, digamos, ¿no? Entonces, saber bueno, que nosotros estamos haciendo cosas para cuidar el entorno donde trabajamos, eso no ocurre solamente en la selva, sino en cada uno de los entornos donde uno quiere trabajar, en el caso de los esteros del agua, en el caso, bueno, ni hablar ahora que lo nuevo del impenetrable, en Formosa tenemos la Estrella, esto, por ahí algunos ambientes, pero hay otro tipo de ambiente donde también uno tiene que entender que hay una histeriosidad, digamos, o sea, que hay que ir para atrás de ver cómo llega. Bueno, lo digo más para romper el hielo, ahora vemos que Rocío levantó la mano, así que pueden ir habilitándose los micrófonos para hacer las preguntas este ratito, hasta que después retome Sergio, y también pueden hacer las preguntas por el chat. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, yo quería consultar qué tanto se involucran la gente de las comunidades, digamos, en estas experiencias, qué tan preparados están, porque bueno, en mi caso en particular, yo estoy trabajando con una comunidad guaraní, ¿no? Pero en otro ámbito, bajo los términos de la ley de bosque. Y bueno, una de las actividades que queremos arrancar justamente es hacer algo de turismo, ¿no? Y un poco la narrativa es las actividades de conservación que se están haciendo, y también, ¿por qué no? Que esa es otra pregunta, mostrar un poquito cuáles son las actividades que degradan la tierra y hacer un poco también educación o concientización ambiental, que no sé si es válido en la esfera del turismo, digamos, mostrar lo malo también. Así que bueno, ahí un poquito esas dos consultas. En primer lugar, hay que ser muy respetuoso de las comunidades y tratar de tener muy buen diálogo con el cacique y que te entienda lo que vos querés, que a veces en la primera de cambio no va a suceder, ¿no? Hay que ir varias veces, y si el cacique te autoriza y está de acuerdo con esa actividad, ahí recién la comunidad como que se va a plegar, ¿sí? Hay comunidades que quieren, hay otras que no. Yo ahí en el trayecto de Huella Guaraní hay 6 comunidades, solo visito 2, donde pude ponerme de acuerdo o tengo sintonía con el cacique en cuanto a recibir gente,
¿sí? Y segundo, la educación ambiental está dentro del turismo sostenible, ¿ah? O del turismo regenerativo. Lo podés hacer desde la comunidad hacia afuera, pero dentro de la comunidad tendrías que ver las formas de acercarte. Si hay una escuela en la comunidad, ese es el lugar porque el maestro ya tiene la interculturalidad y sabe cómo hacerlo. Si no, vas a ir y le vas a empezar a hablar en inglés a los paisanos y por ahí no tenés éxito, digamos. Mi sugerencia es esa. Toda actividad que vos quieras hacer, consensuala con el cacique, varias veces, que haya varios sí, y para hacer educación ambiental puertas adentro, o sea, con gente de la aldea, apoyate en la escuela, si es que hay escuela, ¿no? Bien. Ahora, la consulta en realidad no es que por ahí yo esté interesada en hacer la actividad de turismo, sino que ellos están interesados, o sea, no es que va un operador turístico a hacer turismo ahí Claro. con ellos, digamos, sino a través de ellos. El tema es justamente, la consulta era, claro, el grado de preparación que tiene que tener, porque habiendo escuchado tu exposición, digamos, es una metodología, lo que está bueno aplicarla, digamos, como para lograr un buen objetivo, ¿no? Entonces, por eso la consulta era si en las experiencias que has tenido vos de Huella Guaraní, digamos, la gente de la comunidad tiene que tener una preparación para contar lo que están contando, o cómo se articula eso, digamos, ¿no? Mira, hay talleres dentro de turismo de aborígenes, de nación y de provincia que preparan guías, ¿no? Bien, bien. Y si no, todo es trabajo metodológico que yo te mostré, lo tenés que hacer, lo tiene que hacer el operador turístico o el prestador. Bien. Ellos te van a recibir y te van a contar lo que saben y va a ser una charla amena, Claro. ¿sí? No necesitan tanta estructura, vos tenés que hacer la estructura y chequear que después hay mucha informalidad en la aldea. O sea, a mí me ha pasado veces que llego con gente y le pregunto por la persona que me guía, que son 2 guías, y está jugando al fútbol. Sí. Entonces le llama al cuñado, al compadre, y le habla a la gente, y no habla tan bien, pero te cuenta, y si vos sabés generar la charla, obtenés la información que querés obtener. Pero hay mucha informalidad, ¿viste? No. Sí, La sí, sí. estructura la tenés que hacer vos, y ellos siempre te van a contar, algunos más locuazmente y otros menos, pero te van a contar. Y si el interés es de ellos, bueno, ya tenés una gran parte del trabajo hecho, ¿no? Porque va a haber motivación y apertura de parte de ellos para hacer estas cuestiones. Bien. Yo te aconsejo, si ellos quieren preparar algún guía, que le comentes de estas aldeas de Pindopotí, de Yeyí, que ya trabajan con turismo, para que vayan, porque ellos se visitan, están 3 meses en la aldea, y que vayan haciendo esta tarea, ¿no? Bárbaro. Perdón. Gracias, Sergio. No, para aclarar un poquito más esta intervención de la actividad turística en las comunidades. Esto hay que entender que esto tenemos que contar con el permiso de las comunidades. Y hay comunidades como las 2 que mencionó Sergio, que están abiertas a las visitas porque hubo un trabajo previo de estar trabajando con ellos y participar con ellos para contarles de qué se trata esta. Hay otras como Ibituperá, por ejemplo, que está ahí en Aristóbulo del Valle, cerca de Salto Encantado, que ha participado inclusive en algunas actividades. Después tenés en las 600 hectáreas, en un par de comunidades que están abiertas a la actividad turística, a una determinada cuestión de la actividad turística, porque también hay que aclarar una cosa, no es lo mismo visitar una aldea, llevarse artesanía, o tratar de participar dentro de un programa, que te permitan una apertura diferente, que te permitan habitar sus chozas, sus casas, por ejemplo. Entonces, esa ya es otra cuestión, porque ellos tienen una apertura hacia la comunidad en general, tienen una apertura más íntima, que es cuando se genera este lazo que existe entre el prestador de servicios de la actividad turística y sus amigos los visitantes que llegan a esta comunidad. Es todo un proceso que hay que trabajar en función de las colectividades. No todas las colectividades son las mismas, no todos buscan
el mismo objetivo, algunas son menos abiertas a la comunidad blanca y otras son mucho más participativas. Entonces también hay un proyecto del Estado provincial que está trabajando en Budán Turismo, que es un proyecto grande, que si entras a la página vas a ver todas las comunidades que están ahí involucradas y que están trabajando de alguna u otra manera en formas diferentes con la actividad turística. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere consultar algo acerca de esto? Sobre todo aquellos que son de otras provincias, o para ver, para aprovechar esta experiencia de Sergio. Bien. Las aldeas que yo visito fueron beneficiadas con un proyecto de donación y que construyeron un complejo comunitario, cuerpo de baños y una habitación comunitaria. Lo hicieron en 3 aldeas, solo en una aldea siguen estando esas instalaciones. En las otras aldeas no fue nunca un solo turista, entonces se destruyeron, se descuidaron o ellos lo usaron. O sea, tampoco hay que generar una falsa expectativa porque eso daña mucho la confiabilidad de la relación del operador turístico con la aldea. Hay que tratar de no generar falsa expectativa. En las visitas a la aldea, por ejemplo, la gente lo primero que pregunta cuál es la iglesia. Y ellos le muestran, esta es la iglesia. ¿Ahí se puede entrar? No se puede entrar. Pero solo a ver, no se puede entrar. Pero no se puede entrar. Son muy claros en eso y eso yo tengo que hacer el trabajo previo ya para decirle a las personas que no incomoden a la gente con algunas cosas que ellos prefieren no mostrar, ¿no? Bueno, entonces, diseñé mi experiencia y estoy dispuesto a llenarme de plata. Bien, no es así porque no es tan fácil, digamos, porque me gana el entusiasmo y el querer ponerme a trabajar o movilizar este proyecto, pero tengo que preparar el lugar, tengo que preparar el emprendimiento, la actividad y tengo que preparar el capital humano, ¿no? Entonces ahí empieza todo un trabajo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Qué necesito, qué preparación necesito para brindar una experiencia en forma segura, en todos los niveles, ¿no? Y de calidad? Vamos a ver 2 o 3 aspectos de esta cuestión. Lo primero es esto que todo el mundo creo que conoce, que es el análisis FODA. Es decir, ver las oportunidades, las fortalezas, las amenazas, y lo que nadie quiere prestar atención son las debilidades, ¿sí? Todo el mundo dice, no, ve las oportunidades y las fortalezas. Y ahí vamos, porque acá tenemos este salto, que es increíble que nos lo muestre, tenemos la selva. Bien, pero casi nadie, no es por ser pesimista ni nada, porque todos caímos en esta acción de ir para adelante sin tener en cuenta las debilidades. O sea, qué preparación necesito para brindar la experiencia y que la experiencia sea tal, ¿no? El FODA me ayuda a dar un panorama a esto. Y luego tengo que entrar en un proceso de gestión de riesgo para que la actividad sea segura. Y el proceso de gestión de riesgo es cambiar completamente un chip, o por lo menos yo me doy cuenta que la gente interpreta la gestión de riesgo como tener un plan de contingencia. Y en realidad, hacer un proceso de gestión de riesgo es mucho más amplio y me da mucho más beneficio que tener un plan de contingencia, ¿no? Todo le digo porque constantemente me consultan, Sergio, vení que necesito hablar porque, bueno, vamos a hacer este proceso. No, yo quiero que vos le entrenes a mis guías cómo sacar acá a un tipo que se rompe la pierna. No, cómo quieren saber toda la parte de rescate en kayak, solo rescate nomás, así apurado. Y piensan que ocuparse de la seguridad es eso, y en realidad es
aprender a pensar en seguridad, ponerse el chip de la actividad segura, ¿sí? Si yo me voy a ocupar de sacar al tipo con la pata rota, estoy en el horno, mi experiencia se me fue al diablo. O sea, el tipo se rompió la pierna en tu experiencia, o sea, no va a tener un buen recuerdo, ¿sí? Si la persona se cayó del kayak, ¿sí? Vos le quisiste vender, navegar en el silencio de la selva con paredones de selva de 200 metros, pero el tipo se cayó del kayak porque no le enseñaste a remar bien, no le enseñaste a subir del bote, nada, chao, se le mojó el teléfono, se enfrió, perdió la gorra que le regaló la abuelita, chau, chau tu experiencia, ¿no? Entonces el proceso de gestión de riesgo es básico y transversal a todas estas cuestiones. Abro un asterisco, otra cuestión transversal a todo lo que es turismo de naturaleza es la cuestión de sostenibilidad y ambiente, que ahora no lo vamos a tocar porque es un tema que merece un webinar aparte, o dos, ¿sí? Pero vamos a ocuparnos ahora de esto. Entonces el proceso de gestión de riesgo es un proceso circular que siempre está dando vuelta y siempre está revisándose. Nunca termina, no es una sola vez que yo hago, ni sirve para la misma situación, ¿no? Vamos a compartir ahora un par de conceptos, ¿sí? ¿Cómo arranca el proceso de gestión de riesgo? Situándome en el contexto de mi actividad. Porque yo no puedo tener el mismo criterio de seguridad en una actividad, por ejemplo, senderismo de 2 horas por la selva, para un grupo de estudiantes de segundo año de la Facultad de Forestales, gente de entre 18 y 33 años, que para un grupo de adultos mayores de 60 a 80 años. Es un contexto diferente, totalmente diferente. Yo no puedo plantear la misma operatividad de la seguridad para una excursión en kayak por el Yabotí en verano que en invierno, ¿no? Entonces, lo primero que el proceso debe arrancar con definir la actividad, ¿no? Tener esta ficha. Y después se van a ir dando cuenta cómo va repercutiendo todo esto en la seguridad del turista. Tengo que describir la actividad, en qué consiste, cuál es el objetivo, mirar árboles, caminar, entrenar, ¿sí? ¿Qué distancia voy a recorrer? ¿Qué dificultad técnica tengo? La dificultad técnica es lo que la habilidad que la persona necesita saber para hacer la actividad. Para andar en mountain bike, en lugares quebrados de emisiones, necesito saber usar los frenos y tener freno a disco, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una excursión en ríos correntosos o arroyos de emisiones, debo saber dominar las técnicas de timoneo, ¿sí? La dificultad física es cuánto tiempo o qué distancia voy a estar expuesto a un esfuerzo X, ¿sí? Lo puedo dividir en 3 fácilmente, alto, moderado, bajo, ¿sí? ¿Qué condiciones deben tener los participantes? El participante debe poder caminar con una mochila de 10 kilos durante 4 horas, ¿sí? El visitante debe tener la capacidad de caminar por arroyos mojados durante 1000 metros, ¿tá? ¿Qué equipo necesario tienen que traer los participantes? ¿Tá? Zapatillas, crocs, pantalones largos, cortos, ¿sí? Una mala selección de indumentaria ya me puede volver insegura o arruinar la excursión inclusive, ¿sí? Y si no, que digan a María que hizo que a las 2 horas de huella guaraní se le rompió la zapatilla y tuvo que caminar con una zapatilla vieja. ¿Te acordás, Ana María? Bueno, no vamos a sacar los trapitos al sol acá. Pero fue una anécdota que me dejó muchas enseñanzas. Bien. ¿Qué cantidad mínima o máxima puede tener la actividad, ¿no? Esto hace la seguridad también. ¿Cuántos guías por participante voy a necesitar? ¿Qué equipo tiene que llevar la organización? ¿Sí?
Si todo esto yo lo tengo escrito y socializado, la actividad lo puede hacer varias personas en diferentes situaciones y el resultado va a ser siempre lo mismo. Yo lo puedo hacer, si lo hice 10 veces, ya sé lo que tengo que llevar y lo que no. Pero un día no puedo ir o contrato un ayudante porque viene el doble de gente, y si esto no está escrito, empiezo a hacer agua, ¿sí? Y los criterios de suspensión, época ideal para la actividad y criterios de suspensión, ¿sí? Esto es lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a empezar a planificar la seguridad. Esto se llama análisis de contexto, ¿sí? Y después voy a tres conceptos para después pasar a una matriz de gestión de riesgo que le voy a pasar. El concepto de peligro. Peligro es toda fuente capaz de producir daño, ¿sí? Una piedra, un puente, una rama, un terreno resbaloso. Pero también un peligro es una conducta indebida. Usar chaleco en mal estado, o remar sin chaleco, o caminar, hacer un trekking en hojotas, eso es también un peligro de origen conductual, ¿sí? Entonces vamos a ir a la matriz de gestión de riesgo. Voy a dejar de compartir acá, y vamos a ir a compartir esto. Esto le voy a pasar por mail. Es producción mía. En estas 3 hojitas ustedes tienen todo el proceso resumido, ¿sí? Que vamos a tocar por arriba acá porque no es la idea explayarnos mucho en gestión de riesgo. Ustedes hacen un listado de peligro, ¿sí? Peligro es la fuente que origina el accidente, ¿tá? El piso resbaloso es el peligro. La caída es el riesgo. Ya se materializó el episodio. Y acá voy a tener, si ya puedo implementar algún tipo de control. Peligros hay subjetivos y objetivos. Los objetivos son los peligros naturales. Un puente, una piedra, una corredera, una tormenta, rayo, ¿sí? ¿Qué más se le ocurre que puede ser una fuente de peligro de origen natural? Una yarará es una fuente de peligro, ¿sí? Y después tenemos peligros de instalaciones de equipo. Una escalera en mal estado, un sendero con el pasto alto, un kayak agujereado. Es un peligro. Y están los peligros procedimentales o de conducta, ¿sí? Salir a remar con tormenta eléctrica es una conducta inadecuada, es una fuente de peligro, de origen conductual. Y acá hay 2 noticias. Una mala y una buena. ¿Cuál es la mala? Estos 2 tipos de peligro de instalación a equipo o procedimentales, que son los peligros subjetivos, son de origen humano y representan más del 80% de los accidentes en entornos naturales. ¿Escucharon? El 80% de los accidentes en entornos naturales son se originan por falla humana. ¿Tá? Y solo el 20% o el 15% es de origen natural. Esa es la mala noticia. La buena noticia, ¿cuál es? Que al ser de origen humano se puede entrenar, se puede trabajar, se puede capacitar, se puede mejorar. Es altamente mejorable con entrenamiento, ¿no? Entonces, yo identifiqué los peligros dentro de mi actividad. Cada peligro, supónganse el peligro serpiente, peligro natural serpiente, me va a originar diferentes tipos de riesgos, diferentes tipos de episodios, ¿sí? Tiene un nivel de riesgo que puede ser diferente, ¿sí? O sea, un solo peligro puede originar diferentes tipos de riesgos. Entonces acá voy a anotar los riesgos derivados de ese peligro y voy a poner alguna forma de control. Ya tengo una segunda instancia de control, ¿sí? Y los accidentes derivados. La fuente de peligro, serpiente, me puede originar un ataque, ¿sí? Dicho sea de paso, ya el peligro lo puedo controlar teniendo senderos limpios, ¿no? Ese ataque
puede significar en un susto para la persona, porque como usaba polainas o borceguíes, no llegó a tener contacto con la piel, o puede que sí, pero no le inoculó veneno y no va a producir efectos inmediatos, o puede que le haya inoculado mucho veneno y que haya una dematización inmediata de la pierna. O sea, el mismo peligro puede originar diferentes niveles de riesgo, ¿sí? Entonces, volviendo a esta definición, vamos a la definición de riesgo, ¿sí? El riesgo está dado por la exposición más la probabilidad de ocurrencia, más la consecuencia, más la vulnerabilidad. ¿Y por qué rompo los quinotos con una ecuación acá hablando de turismo naturaleza? Porque yo puedo trabajar cada una por separado y cada una me va a reducir considerablemente en los niveles de riesgo la posibilidad de que se manifieste un accidente. Por ejemplo, la exposición. Si yo tengo un sendero de 2 kilómetros que me lleva 1 hora hacerlo y transito con 10 personas, va a ser un nivel de exposición. Si lo transito con 40 personas, va a ser otro nivel de exposición. Es decir, si yo quiero reducir el riesgo, lo primero que voy a trabajar es en la exposición, horas, llámese horas hombre. ¿Sí? En la travesía Andresito Cataratas es muy complicada porque no hay acceso por tierra a los lugares. Teníamos que apretar las clavijas con el tema del riesgo. ¿Qué hicimos? Limitamos a 20 embarcaciones la travesía, 40 embarcaciones. Reducimos esto, la exposición. La probabilidad de ocurrencia me va a dar por las estadísticas o los conocimientos o las estimaciones. Las consecuencias, esto después lleva otra ecuación para trabajar. Y la vulnerabilidad me lo determina la preparación buena o no que tenga la persona y que tenga el emprendimiento. Por ejemplo, si yo vengo a esta ficha inicial, en un sendero con muchos desniveles, una población de adultos mayores es más vulnerable a caídas, a resbalones, que una población de adolescentes. ¿Sí? Bien, y por ahí va el proceso de gestión de riesgo. Pero lo que hay que entender es que el proceso de gestión de riesgo no es ocuparse de los accidentes, sino tratar de que no lleguen. Por eso yo insisto en que si vos tenés un guía bien preparado, ¿sí? que enseñe a la gente a remar y a timonear bien, que enseñe al turista a subir y bajar del kayak como corresponde, que sepa leer el clima, las corrientes, los recorridos, que sepa enseñar en forma rápida a las personas cómo tirarse y subir al kayak, ya estás bajando el nivel de riesgo mucho. Y tal vez esa persona nunca necesite realizar una maniobra de rescate a una persona, porque trabajó en la parte previa. Desde la información previa que va al pasajero, toda esta información que yo hago en mi ficha va al pasajero, tiene que saberlo. Con todas esas acciones, yo estoy evitando llegar a tener que implementar un plan o sea, tengo el plan de contingencia, pero no lo voy a usar nunca porque trabajé previamente con estas cuestiones, ¿sí? Eso quiero que entiendan puntualmente del proceso de gestión de riesgo, ¿sí? Sergio, voy a hacer una Sí, pregunta. señor. Sí. Esto de la cuestión de riesgo y que se habla que hay que trabajar mucho más la prevención justamente para reducir el porcentaje de riesgo que pueda tener la actividad, que también hay que tener en cuenta que cada actividad tiene un protocolo totalmente diferente y un marco conceptual de la prevención diferente. No es lo mismo trekking, mountain bike, que canoping, que otro tipo de actividades. Exacto. Para un prestador de servicio como vos o quienes están trabajando en este tipo de actividad como vos, ¿tienen por costumbre
probar esas prácticas de resolución de problemas en algún momento del año, en algún momento del semestre. No solo voy desde el concepto viste que siempre se están preparando y están tomando cursos de prevención y cómo resolver determinadas cuestiones, sino que la pregunta es, ¿ustedes trabajan en algún momento un simulacro de resolución de problemas dentro de su propia estructura de generación de actividades? Se debería, pero no se hace. Muy pocos se juntan a trabajar el tema de rescate. No es muy habitual. En el curso de senderismo en Tucumán, estuvimos 5 días en la montaña. Uno de los días hubo prácticas de primeros auxilios en áreas agrestes, y gente que había hecho el año anterior el curso de WFR tuvo errores garrafales. Eso es porque no se entrena. Estas cuestiones se deben entrenar. Siempre cito el ejemplo, nosotros la primera vez que usamos en las playas un desfibrilador, en 5 minutos el tipo tenía el desfibrilador y el oxígeno enchufado. Se le dio la primera descarga y el tipo reaccionó. Pero eso se hizo porque los días de lluvia, los guardavidas no quedan tomando mate y chipita, entrenan. Los días de lluvia que no hay gente en la playa, se entrena, se entrena, se entrena. Eso hace que después las resoluciones salgan rápido, ¿no? Se debería hacer, bueno. Sergio, no, yo pregunto Sí. esto porque, por lo que veo acá hay mucha gente de otras provincias que seguramente en su gran mayoría tienen esta gran problemática de la capacitación y la formación constante para resolver esta cuestión. Y primero, la planificación y la prevención, y después para resolver una situación extrema que pueda llegar a ocurrir, que no escapa a las generales de cualquier tipo de actividad, más aún multiplicando este proceso en estas actividades de riesgo que se realizan en ambiente o en espacios que son lejos de los centros urbanos, ¿no? Claro. Porque habría que buscar algún formato, algún ejercicio que una a todos aquellos prestadores de este tipo de servicio para una capacitación constante, para empezar a trabajar por ahí, no a nivel más global, sino a nivel más de entre casa, digamos, porque Sí. esto es una actividad que está empezando a crecer y tiene un crecimiento sostenido realmente importante, y ese crecimiento sostenido hace que aparezcan nuevos prestadores de servicio, algunos que reúnen las condiciones y otros que ameritan un análisis aparte, ¿no? Entonces, pensar cómo podríamos resolver esa cuestión para ejercitar justamente esta cuestión que va más allá de la prevención, sino que para evitar eso deberíamos estar constantemente preparándonos. Es una tarea Sí. que lo dejo para que piensen todos, porque todo aquello que estamos involucrados en este tipo de generación de productos deberíamos estar pensando siempre. Bueno, de hecho, el WFR, el curso de primeros auxilios en zonas agrestes, tiene solamente 3 años de validez. Después expira. Tenés que rehacerlo. Justamente por esta cuestión. Hay muchas actualizaciones y es un entrenamiento, no es un curso. Bien, en gestión de riesgo, si yo tengo una estructura más compleja, también puedo recurrir a un sistema de gerenciamiento de la seguridad que está establecida en la norma ISO 21101, ¿sí? Que dice cómo implementar un sistema de gerenciamiento de la seguridad. Que más allá de que yo vaya a certificar o no, es como un manual de buenas prácticas y me enseña a un proceso que yo puedo tenerlo en mi emprendimiento y que de esa manera, independientemente de quién esté, la cosa funciona, ¿no? El sistema de gerenciamiento de la seguridad implica desde la publicación de la oferta hasta la inscripción de los participantes, cómo se cierran las inscripciones, cómo se diseña la operación, la información que debe ir al pasajero, la reunión del equipo, reunión de clientes, cómo se contratan los seguros, los transportes, los vaquianos, absolutamente todo. Me procedimentaliza todo el tema de la seguridad. ¿Ah? Tengo todas esta alternativa en la parte de gestión de riesgo. Y en la última parte de esta charla, donde vamos a ver la parte de seguridad jurídica, ahí se van a dar cuenta para qué sirve todo esto. ¿Sí? Bien, esto es transversal. La gestión de riesgo debe ser
estar a nivel del gerenciamiento de la empresa, y si yo soy unipersonal como yo, debo instrumentarlo porque yo contrato mucha gente, contrato camionetas, vaqueanos, motos, paisanos, cocineros, cocineras, etc., ¿no? Después tengo que empezar a preparar el capital humano que me va a trabajar en este diseño de experiencia, ¿sí? Todas estas condiciones debe tener el guía intérprete o el intérprete. Tiene que tener conocimiento del lugar, de los temas de abordar, tiene que manejar técnicas de interpretación, tiene que manejar primeros auxilios en áreas agrestes, primeros socorros en el agua, porque la mayoría de las actividades de misiones son en el agua, hasta el rappel se hace con cursos de agua abajo. Tiene que tener dominio de su actividad y ver las competencias de los cursos que tiene. O sea, si tiene capacitaciones que lo habilitan a hacer la actividad, ¿sí? Necesita tener liderazgo, tener este chip de la seguridad, ¿sí? Técnicas de interpretación en la naturaleza, por si alguno no sabe, es cómo contar algo de manera diferente. El Aripuca de Iguazú me cuenta cuáles son los árboles gigantes de la selva. Atrás del Aripuca hay un museo construido con las 5 piedras que componen toda la geología de Misiones. Eso en sí ya es interpretación, ¿sí? Debe tener el WFR. La mayoría de los cursos que se dan de primeros auxilios están armados para armar los primeros auxilios en ambientes urbanos, donde yo tengo un servicio de emergencia médico disponible. El WFR y el WAFA, que son los cursos para zonas agrestes, me enseñan, es un entrenamiento para tomar decisiones rápidas, donde el tiempo de exposición de la persona con la lesión va a ser más prolongado. Entonces hay que meter más mano y hay que saber todo el tiempo aprender a tomar decisiones, ¿sí? Y esto es básico para todas las disciplinas. Rappel, kayak, senderismo, mountain bike, todo, ¿sí? El AFR es así como está el primer respondiente en emergencias, que es de primeros auxilios, está el primer respondiente en el agua, que es la persona que tiene una instrucción, dura 2 días el curso, que es capaz de prevenir y instrumentalizar todos los sistemas de prevención de ahogamientos, porque como no tiene el entrenamiento de un guardavidas, un guardavidas necesita 700 horas de entrenamiento, va a trabajar mucho más en la prevención, va a entender el proceso de ahogamiento, va a entender el comportamiento de los cursos de agua, va a entender, va a conocer una variedad de elementos que le pueden resultar de apoyo para que él pueda intervenir sin un entrenamiento específico de guardavidas, sin peligro para él, ¿sí? Yo las mismas maniobras que practican los guardavidas en la escuela de guardavidas, lo hago hacer en el AFR, porque le pongo a las personas un chaleco tipo los que usan los kayakistas, que ya le reduce el peso en el agua a menos de la mitad. Entonces la persona puede resolver la situación de la posible víctima, ¿sí? Entonces estos son todas preparaciones. Con el respecto a los guías de kayak, o a las personas que trabajan con actividades de kayak, ¿sí? Todo el mundo se embala y compra kayak, son baratos, todo el mundo tiene un arroyo cerca y se larga, y le va. Y después empiezan a llamarme, Sergio, ¿cuándo nos puede venir a dar un taller y piden esto, el taller de rescate en kayak? Cuando, lo que le decía hoy, si yo manejo toda la parte técnica del kayakismo, no voy a llegar al accidente, no voy a llegar a necesitar la maniobra de rescate. Si yo le enseño a subir del kayak, a bajar, si le enseño a remar, a conducir, a darle dirección al kayak, si yo
le ayudo a elegir la indumentaria adecuada para andar en kayak, ya voy a reducir los accidentes a la mitad, a menos de la mitad, o al mínimo, o al nulo, y voy a poder brindar una experiencia donde la persona se lleve un buen recuerdo, ¿sí? En un importante los de la provincia, que prestan kayakismo en un lugar impresionante, y que el dinero no fue un inconveniente, usan chalecos para esquí, no para kayak, ¿no? Y el chaleco para esquí es largo, llega hasta la cintura, y cuando la persona se cae con ese chaleco, primero que al remar, el chaleco me sube, me toca la pera, me ahoga, no me deja respirar, y cuando me caigo el chaleco se me sube. Entonces, la elección del chaleco, o la mala elección del chaleco, ya me está determinando problemas de seguridad. Por eso es importante que los cursos de capacitación para kayak no vayan directamente a la maniobra de rescate, sino que enseñen todo esto de manera que el operador de kayak no llegue a la situación de emergencia, ¿sí? Eso es pensar en seguridad. No, eso es gestión de riesgo, no solamente pensar cómo voy a subir al tipo al agua, ¿no? El curso de manejo básico de kayak, nosotros estamos yendo todos los años a Pellegrini a dar este tipo de cursos, ¿no? La provincia de Corrientes avaló estos cursos. En Misiones todavía no hay un marco legal que establezca cuáles son las competencias que deben tener estos cursos, ¿no? Hay que ir a tomar afuera. Pero se está avanzando constantemente. Sergio, sí. Creo que está de más que interesante esto, no sé qué dicen el resto, pero nuestro tiempo también tenemos que respetarlo, y sí. podríamos ir viendo para cerrar esto, y creo que la segunda parte fue muy, muy interesante desde el punto de vista de que quizás meritúa después realizar otro webinar mucho más específico para hablar de la seguridad, porque es un tema que nos atañe a todo, y que una mala planificación o una mala prevención puede generar una catástrofe. La perrada está quedando loca por la tormenta. Quieren comer. Esto de que uno vive con animales, o yo vivo con ellos, no entiendo. 2 filminas más y veo la seguridad jurídica y cerramos, ¿sí? Esto quería llegar a la seguridad jurídica. En caso de yo tener algún inconveniente, un accidente en mi emprendimiento, la justicia me va a requerir todas estas cuestiones. Que esté registrado, que tenga un plan operativo, esto que está en la matriz de gestión de riesgo sirve para eso, porque está escrito cómo yo me ocupo de la seguridad, y yo puedo demostrar ante el juez cómo me ocupé. Tiene que estar avalado la persona para la actividad que está haciendo, porque el juez me va a decir, ¿y usted cómo sabe hacer kayakismo? ¿Dónde aprendió? ¿Quién le habilitó a usted a conducir una actividad de kayak? ¿Sí? Está el tema del consentimiento informado. La gente que yo le hago vivir una situación y no le informé que la iba a vivir, me puede demandar, ¿sí? O sea, hay un montón de cuestiones jurídicas que hoy en día están muy al día, y que todas estas cuestiones de preparación van a sumar a que yo esté resguardado también jurídicamente. Ni hablar de la contratación de seguros, tanto de responsabilidad civil como de accidentes personales. O sea, eso es lo que me va a exigir la justicia, y hay jurisprudencia, o sea, antecedente de muchos casos. Hay talleres en Nación gratuitos sobre ese tema. Pueden consultar a esta persona acá, Diego Benítez, que está a cargo de eso, una persona muy accesible. Y bueno, ahí redondearíamos todo lo que es el tema seguridad en la prestación de turismo activo o turismo de naturaleza o experiencias de naturaleza. Porque si no le voy a dar seguridad a la persona, la experiencia indudablemente va a ser negativa. Así que bueno, gente, hasta acá llegamos a caminar juntos. Ayúdenme a que toda la provincia tenga buenos prestadores de turismo de naturaleza, y vamos a estar todos un poco mejor. Gracias.
No sé si Sergio, hay un espacio. usando un poquito más de tu solidaridad para con nosotros y de compartir tu conocimiento, cerraríamos, si alguien quiere hacerle alguna pregunta, un par de preguntas a Sergio, Sergio le responde y estaríamos cerrando este webinar. Dale, Javier. Sí, bueno, Sergio, espectacular la charla. Creo que falta horas para cerrar todo esto, pero totalmente de acuerdo en todas tus propuestas y creo que y felicitar también, Jorge, a ustedes por promover esto, que creo que es fundamental para todos nosotros. Por ahí quería participar un poco, pero digo, está muy bueno lo que está diciendo Jorge y hay que escuchar a gente que tiene mucha experiencia como él. He aprendido mucho con Sergio y creo que es importante todo lo que él manifestó, pero aparte también en ustedes que están en esto, seguir proponiendo este tipo de charlas en conjunto para poder seguir aprendiendo otras cuestiones que por ahí se nos pasan de alto. Así que agradecido a los dos y bueno, a los que hicieron posible esto, ¿no? Javier, creo que la propuesta debería rondar en que todas estas cuestiones que se vienen organizando para satisfacer necesidades de un mercado emergente y que además no tiene techo y que nuestra región tiene una gran posibilidad de desarrollo, entendemos que después de muchísimos tiempos recién estamos posicionando productos de naturaleza en el mercado nacional. El mercado nacional siempre posicionó la nieve, posicionó el tango, posicionó el vino, posicionó la carne roja, Maradona, el fútbol, el ballet, el hipódromo, pero casi nunca salió a vender selva, que es lo que nosotros estamos encontrando como una gran alternativa, y en esto toda esta región de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, tiene un panorama realmente interesante y tiene escenarios muy, muy interesantes para poder desarrollar este tipo de actividades. También entendemos que en este marco hay una gran parte de quienes están emprendiendo este tipo de actividades, lo emprenden de una forma muy amateur y en todo caso para resolver una cuestión informal de prestar un servicio. Lo que tendríamos que buscar es justamente la forma de profesionalizar esto, y por sobre todas las cosas creo que la única manera de profesionalizar esto y ver en forma conjunta y un poquito más global, que vaya más allá de un espacio territorial, es juntarnos entre todos y empezar a discutir estas cuestiones como unos protocolos que deberíamos repasar entre todos para que la actividad turística, en este caso muy particular, la que está ligada a la protección de la naturaleza, pueda prosperar mucho más rápido de lo que pensamos y que pueda generar una demanda interesante, porque lo que nos está costando es encontrar la demanda. Nosotros tenemos el escenario, ahora tenemos a los prestadores que están trabajando en forma conjunta, pero básicamente están trabajando aislados, que es un gran problema. Hay que buscar una suerte de asociativismo, hay que buscar una figura que nuclee, que podamos discutir estas cuestiones. El que escuchan es, tengo un perro enorme que tengo, para que podamos entre todos trabajar y mirar de alguna u otra manera esta actividad. Insisto en esto, yo hoy no participé en una foto, pero estoy levantando un artículo que estamos escribiendo ahora sobre una foto icónica en la que participa Sergio, de hace como del 2008, 2007, en donde hay una foto muy interesante cuando medíamos un escenario cerca del Moconá, con un par de bikers, Sergio era uno, y otro muchacho, que son dos los que todavía siguen persistiendo, y ya pasaron 11 o 12 años, llegó la ruta al Moconá, llegó un montón de cuestiones, y todavía seguimos pensando en el desarrollo de este tipo de actividades. ¿Qué pasó en este proceso? Es el análisis que debemos hacer entre todos. Así que, gente, si hay alguien que quiere participar, alguien que quiere hacer una pregunta, bienvenidos sean. Bueno, evidentemente el que quiere participar es mi perro, pero bueno, no puedo aportar acá. Así que agradecerles a todos, en nombre de Ingrid, de Mauricio, de quienes estamos construyendo este espacio. Le vamos a estar mandando en su correo electrónico las últimas actualizaciones que estamos haciendo y los webinares que vamos a estar armando de acá en más, que creo que todos tienden a tratar de trabajar esto de las experiencias, tratar de trabajar el tema de la seguridad, tratar de trabajar cómo ganar mercado, cómo conseguir nichos de mercado, cómo vender productos. Así que le agradecemos muchísimo y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gente. Gracias por padecerme.
No. Gracias chicos, muy interesante, muy bueno todo lo que aprendimos. Gracias.